El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos. Romanos capítulo 5, vamos a acelerar la lectura. Se nos pasaron unos minutos. Y no es que no tenga nada que decirles, tengo mucho que decirles. Pero el Señor redime el tiempo, ¿cierto? Amén. Romanos capítulo 5. Quiero que entendamos hoy. Quiero que percibamos hoy, que analicemos hoy, que profundicemos hoy, que asimilemos, que entremos en ese amor de Cristo. Por eso el Señor me daba el título del mensaje: Jesús me enseña a amar. Jesús me enseña a amar. Jesús me enseña a amar. Eso lo repetía el Señor en mi mente toda esta semana. Jesús me enseña a amar. Y me iba mostrando en mi día a día, en mi vida diaria, en diferentes circunstancias, cómo Jesús me muestra realmente su amor o el amor del Padre. Perdón. 2 domingos hablamos de amor. Y les hablo de amor desde este lugar. Y les expresaba que no es un amor así, tal cual, de diferentes formas. Pero quiero que hoy entendamos la profundidad del amor de Cristo. Para que no sea una mera palabrería nuestra. Y a muchos se nos va a caer la cédula. Yo no sé, los jóvenes, quienes lo conocen o lo vieron, un personaje en televisión que era un astrólogo, y Walter Mercado, y salía amor, 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 y era algo puro amor. Era algo muy gay, muy extraño, muy... Aquí no estoy hablando nada adverso a los principios del reino y a la voluntad de Dios. Ni estoy juzgando a una persona que se ha desviado en su naturaleza, porque no voy en contra de la persona, pero sí en contra de la actitud, sí en contra de la posición, sí en contra de la intención incluso de que otros lo vean a él como el que hace lo correcto cuando está en contra de la voluntad de Dios. Amén. Eso es amor. Sí, muchachos, ustedes pueden buscar si quieren después en ese nombre y verán cómo eran esas expresiones. Padre Santo, en tu nombre, Señor, leemos tu palabra en capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue leyendo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese, para poder amar, para poder bendecir, para poder decir que amo mi vida, amo mi casa, amo mis hijos, amo lo que tengo alrededor, amo lo que está en mi país, amo aún lo que espero, necesito tener paz. Necesito tener paz. Pero paz conmigo nada más. Paz con mis pensamientos. Lo primero que tengo que entender es que yo no me hice solo. Yo no me creé solo. Yo no fui solo una semilla que un hombre sembró en una mujer. Yo tengo que entender
y la palabra me lo expresa, que Dios me ama desde antes de la fundación del mundo, yo tengo que entender entonces que tengo un creador, que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios aquí que se mueve en la tierra, que está atento a mí, a ti, allí, a mí. No solo la iglesia, no solo la congregación, no solo al pastor o al apóstol, a mí, amén. Así yo me sienta muy chiquitito, así yo esté llegando por primera vez a este lugar, o así lo esté escuchando y no he ido nunca a una iglesia, Dios está atento a ti, amén. ¿Por qué? Porque Él te formó, porque Él te creó, porque Él te engendró, porque Él te soñó. Entonces yo necesito tener paz con ese Dios que tantos hablan, que muchos profesan, que muchos no encuentran, que muchos buscan en diferentes lugares, ¿sí? Porque muchas veces hasta el hechicero está buscando de ese Dios, llenar ese vacío, buscar a ese Dios que no encuentra. Pero la palabra me dice, y yo lo creo, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio, no de un altar, no de un tabaco, no de un dije, un crucifijo, no de un amarre, no es de un amarre, una atadura o un palito o lo que quieran ver o hacer ver. Mucho menos algo religioso como el manto sagrado o las arenas de Israel o qué sé yo que le quieran vender o qué sé yo que le quieran hacer creer. Yo vine a batear la religión hoy. Yo vine a batear la apatía hoy de este lugar. Yo vine a patear la incredulidad en mi vida y en la suya. Amén. Yo no vine a ofenderle. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ahora, ¿qué necesito yo entonces? Paz con Dios. ¿Qué necesito entender entonces para tener paz con Dios? Que el único camino es Jesucristo. Es Jesucristo el que puede darme a mí paz con Dios. ¿Y qué me lleva ahora a esto? En medio de esta paz, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Allí entro ahí a la gracia de ese Dios. La gracia es ese favor de parte de Dios que ni usted, ni yo, ni ningún apóstol, ni ningún ser en eminencia en el mundo se gana. Ni el más apto en sus propias opiniones o en la opinión de los demás, ni el menos apto que crea que por tristeza, por condolencia Dios le va a hacer a él merecedor. No. Nadie, absolutamente nadie se lo gana. Solo aquel, como dice aquí el versículo 2, que por fe en este Jesucristo, que por fe en esta verdad, que por fe en este principio, escuche, es el principio y es el principio más grande que usted y yo podemos tener. Es el principio de decirme cristiano, es el principio de decirme evangélico, usted como se quiera decir, pentecostal, de la denominación que quiera ir, e incluso católico. Es el principio
de un ser cristiano: la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Y me dice, o me afirma, el que tenga esa fe, pero ¿qué? Que esté firme. Que esté firme en esa fe. Mira, iglesia, en la semana fui donde una doctora dermatólogo a que me quitara un lunar que se puso más grande y se estaba poniendo rojo. Y dije, no, yo no lo veía, estaba aquí atrás y mi esposa lo vio y me dijo, amor, vamos a quitarte eso. Y haz la cita, haz tú todo entonces, amor, y yo voy. Yo voy a ser obediente, pero haz tú la cita. Y fuimos donde la doctora, y muy amable, y me pregunta, la doctora muy simpática, me pregunta, me hace el interrogatorio de nombre, apellido, toda la información que usted pueda dar. ¿Y qué haces, Aquiles?, me dice. Bueno, yo soy ingeniero, X, tal, gracias a Dios se han abierto puertas en una empresa, en otra, buscando aquí y allá. Le expliqué un poco, pero principalmente le digo, pastoreo en una iglesia. Y ella me dice, ¿pastor? Sí. Sí, se sorprendió y me dice, pero tú tienes cara de mundano, me dice. Y yo sí, porque soy de este mundo. Nací aquí. Es imposible que me vea otra cara. Nací en este mundo. Ah, cierto. Pero soy nueva criatura, le digo. Pero soy nueva criatura en Cristo. No me creo más que usted. No me creo más que el otro, que el Papa, que Judas, que aquel. Y estoy lleno de la gracia de Dios por Jesús, por su favor. Y eso le llamó la atención a ella y seguimos conversando y me hacía preguntas y volvía, pero es católica. Y es algo que me conmueve ahora y me afirma. Usted ve por qué cada día de su vida es un encuentro, es un crecimiento, es un encuentro con esa adversidad o con esa prueba, y que usted tiene que estar preparado. Me preguntan en estadísticas, yo no manejo estadísticas realmente, que cuántos católicos se han pasado a los evangélicos y cuántos cristianos hay en Venezuela. Y mire, realmente cuántos cristianos hay en Venezuela no lo sé porque no manejo los números, pero sí sé que están creciendo. ¿Y cómo lo saben? Bueno, porque estamos haciendo un trabajo directo. Yo lo sé porque estamos haciendo un trabajo directo en las calles, predicándole a Jesucristo a la gente, y está creciendo. Tiene que estar creciendo. Si antes no se hacía y ahora se hace, tiene que estar creciendo. Amén. Y me pregunta la estadística de los católicos. No, esa no, menos, esa sí no la tengo, pero seguramente están migrando. Y me dice, bueno, yo creo en Jesús, pero también en las vírgenes y en esto y en los santos, y me mete todo ese tema. Y yo le digo, yo entiendo que la Virgen fue real, los santos en la Biblia fueron reales, y muchos hicieron prodigios, hasta señales, milagros hicieron. Ángeles caminaban por aquí por la tierra, ángeles descienden hoy, eso es real, le digo. Y me detuve porque ella iba a empezar a inyectarme y a operar. Y dije, bueno, Señor, yo voy a esperar que esta mujer termine el procedimiento que tiene que hacerme, no vaya a ser que me quite media pierna. Hizo su procedimiento, me dijo, ya va, que voy a... Sí, dele. 5 minutos, fue algo rápido, guardó, tengo que hacerle una biopsia a eso en el nombre de Jesús, sano, amén. Lo declaro desde ya. Igual hay que ser diligente. Es que para desviarme un poquito, me saca muchas veces del lugar cuando le dan un diagnóstico a alguien
y usted va en contra de la persona que da el diagnóstico. Yo reprendo, y le dice a la persona que le está dando el diagnóstico: yo reprendo al diablo, porque usted es una mentira. Y el hombre es un profesional que le está diciendo a usted cuál es la dolencia o el mal que le está aconteciendo en su cuerpo, en su vida. Y yo reprendo al diablo. Y la persona va a decir: este está loco, este está loco. Yo le digo qué es lo que está sufriendo y me dice que yo soy el diablo. Mire, usted lo que tiene que hacer es pararse ahora en la brecha y decirle: Señor, ese diagnóstico no viene de tu parte, Padre. Ese diagnóstico tú lo puedes revertir, porque tú aboliste las maldiciones sobre mi vida. Y así mi familia, mi papá, mi mamá, el que sea haya tenido cáncer, yo no tengo por qué tener cáncer. Así mi familia haya sido vagabunda, yo no tengo por qué ser vagabundo. Yo no tengo por qué ser pobre, no tengo por qué ser miserable, no tengo por qué ser maldecido o maldito. Amén. Entonces usted se para en contra de Satanás a favor de un hombre, porque esa persona va a ver fe en usted, va a haber una posición diferente en usted. Va a decir: a este hombre prácticamente yo le di una bofetada, o mujer, una bofetada en su vida, y quedó con una sonrisa. ¿Qué fe es esta? ¿Qué posición es esta? La gente la va a querer. Y usted sale de un lugar con un diagnóstico terrible, pero con una fe y un testimonio incomparable. ¿Usted cree que Dios no va a bendecir eso? ¿Usted cree que Dios no va a revertir eso? ¿Usted cree que Dios no va a trabajar? Es más, no va a usar eso. Amén, lo va a hacer, iglesia. Me desvié. Y la doctora hace el procedimiento y le digo: vuelvo al tema. Doctora, ya usted hizo lo que le correspondía, ya soltó la aguja, soltó el bisturí. Ni la Virgen, ni los santos, ni los ángeles, que son reales. Sí, no sea tan religioso. La Virgen fue real. Y si usted cree que su familiar está en el cielo, la Virgen también está en el cielo. ¿Usted cree que la Virgen no tuvo un papel fundamental al aceptar el oprobio, al aceptar la posición que estaba recibiendo o el compromiso que tenía que recibir? Pero ninguno de ellos, escúcheme, doctora, escúchame, iglesia, ninguno de ellos murió por usted. Ninguno de ellos murió por usted para hacerla limpia, para perdonarla, para reconciliarla con Dios, para que tuviera paz con Dios. Pero es que Dios es uno y Dios es amor, me decía ella. Y donde hay amor, entonces está Dios, sí. Pero es necesario para reconciliar al hombre, para que haya paz en el hombre, que sea por un camino, no por 2, 3 o muchos, un solo camino. Y Jesús murió, y no solo conforme a eso, venció la muerte para que usted y yo podamos hablarlo hoy, para que usted y yo podamos creerlo hoy, para que usted y yo podamos afirmarlo hoy, para que podamos gritarlo a los 4 vientos, a los 4 puntos, a las 4 paredes, a las 4,000, 10,000 o una persona que tenga enfrente. Y le afirmo hoy, iglesia, no pierda tiempo en discusiones de ropa, en discusiones de si dijo, si no dijo. Mire, yo no voy a discutir con nadie si se deja las piernas peludas, si se las afeita, si se pone un zarcillo, si se pone una sotana, una bata, algo en la cabeza, si se tapa los ojos. Cada quien, si se quiere vestir así, que se vista así. Pero que no piense que por esa posición es santo y mucho menos salvo. Necesitamos entender, y allí
es donde siempre le he dicho, usted sea radical en su fe en Jesús. Y me metió después a Mahoma, a Buda, que no quisieron. Ninguno, doctora. Ninguno. Vaya. Por eso me gusta tanto que haya tanto Nat Geo, National Geographic, que están buscando. Es necesario todos esos investigadores, es necesario para que sigan hurgando y no encuentren el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque resucitó. ¿Por qué? Porque venció la muerte. ¿Por qué? ¿O para qué? Para darme vida a mí, para darme esperanza a mí, para darme un propósito a mí. No solo aquí en la tierra, no solo en los 80, 90 o 100 años que vas a vivir, sino en una eternidad. Yo no sé qué más habrá hecho esa doctora después, pero estoy seguro que como católica o con todo el revoltillo que podía tener en la cabeza, Jesús está trabajando allí ahora. Jesús está germinando en ese corazón, porque es católica y cristiana. Y me dice, yo no le pido a las vírgenes, no se lo pido. Y está bien, no le pida, pero entienda a quién tiene que pedirle. Entienda en quién tiene que confiar. Amén. Oh, mi Jesús. Y dice en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y me centro ahora en la esperanza. Dice en el 5, y la esperanza no nos defrauda. Diga, la esperanza en Cristo nunca me va a defraudar. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí entra el Espíritu Santo. Ahí entra el Espíritu Santo. Si usted no reconoce a Jesús, el Espíritu Santo no puede venir. Si usted no reconoce a Cristo como único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo no puede venir. El Espíritu Santo no puede entrar en ese corazón porque está duro, porque está reacio a la verdad de Dios, porque está reacio a la voluntad de Dios, está reacio al principio más grande que Dios estableció en su nuevo pacto. Un pacto sellado con sangre santa, con sangre sin manchas. Escúchame, Jesús no fue santo por su sacrificio. Jesús no fue santo por su sacrificio. Iglesia, Jesús ya era santo. Jesús era santo. Jesús fue enviado santo. Jesús era santo en el cielo. ¿Usted me entiende? Él no se sacrificó para hacerse santo delante de su Padre, para darle lástima a Dios y decirle, Señor, ahora ya me sacrifiqué, santifícame, llévame a tu gloria. Jesús estaba en la gloria. Jesús estaba en el mejor lugar. Estaba siempre en su momento. Y era santo. Jesús entregó en esa cruz el tiempo que estuvo colgado allí. Es más, yo me preguntaba, ¿por qué se permitió que llevara esa cruz por tantos kilómetros? Fue azotado, fue vejado, fue pateado. Mire, y ese hombre levantó esa cruz que es como esta columna, 2 robles, y la llevó hasta el lugar donde iba a ser crucificado, para que nadie dijera
ese hombre estaba destinado a morir ya. Estaba enfermo. Sus huesos estaban rotos, sus huesos no servían. ¿Qué le quedaba? Que lo colgaran. Si Jesús, con todo eso que le hicieron, lo soltaban, se sanaba y seguía aquí en la tierra caminando. Pero Él mismo agarró su cruz y le mostró a esa gente, al mundo entero, al mismo diablo, que estaba sano, que tenía fuerzas, que tenía esperanza en su Padre Celestial, y cargó esa cruz hasta donde iba a ser crucificado, para que nadie dijera que era débil, que se entregó, que simplemente ya le tocaba morir porque su cuerpo no servía. ¿Usted me está entendiendo? Habrá muchas otras razones por las cuales Dios le permitió llevar esa cruz, pero yo entiendo que mi Jesús no estaba derrotado, que mi Señor Jesús no estaba derrotado, a pesar de haber sido maltratado, de haber sido golpeado, de haber sido ultrajado físicamente. Aún así tenía la capacidad absoluta de recuperarse, porque lo mostró llevando tanto peso a un lugar alto y difícil de llegar, mucho más con una carga. Usted y yo nos duele un callo y no se mueve de aquí a la puerta. Usted a su hijo le da un correazo, o su papá le daba un correazo, y la carrera que pegaba era para llegar a un sitio donde sobase, más nada, de ahí no se movía, con un correazo. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno, ¿sí? Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, escucha esto, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, escuche, si siendo enemigos, esto tiene peso. El que no se constituye, el que no se llama hijo de Dios por Cristo Jesús, lo dice la palabra, no lo digo yo, es enemigo de Dios. Qué difícil palabra es esta. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, diga, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No hay nada de qué gloriarme. Dios en un tiempo, por el pecado, vio a la condición del hombre como enemigo a su reino, porque no estaba bajo su voluntad. Pero en ese mismo amor, dice, aun cuando no lo merecíamos, aun cuando no estábamos en su voluntad, aun cuando no pertenecíamos a su reino, en su amor envió a su Hijo, sin pedirlo nosotros, sin entenderlo mucho menos, mucho sin saberlo. Envió a su Hijo a reconciliarnos con Él.
envía a Jesús a mi vida a decirme que Él me ama, a decirme que quiere traer paz entre Él y yo, que quiere que mi corazón sea ahora lleno de su amor, lleno de su misericordia, lleno de sus principios, lleno de su bondad, que mis ojos no sigan viendo solo las tinieblas, solo el engaño, sino que pueda haber una esperanza mayor ahora en mí que todo lo que me esté rodeando. Yo necesito entonces correr a los pies de Cristo. Yo necesito entonces levantar mis manos a ese nombre, Jesucristo, y clamar en ese nombre para tener paz con mi Padre. Y entendiendo que si antes, estando enemistados, hizo ese sacrificio de amor por mí, que si antes siendo débiles en la carne, que si antes siendo promiscuo, siendo doble cara, siendo mentiroso, siendo avaro, siendo un engañador, si antes me deleitaba en mi carne y aún así Él murió por mí, me está diciendo cuánto más ahora que estamos reconciliados, cuánto más ahora que eres mi hijo, cuánto más ahora que buscas hacer mi voluntad. Voy a derramar mi amor y mi justicia en ti. Usted entiende el cambio de este país. ¿Cuánto más un país que había centrado su fe en las riquezas, en el oro, en el petróleo, en la riqueza de las fuentes de agua? Porque Edelca nunca podía quebrar, porque el agua, el que trabaja con agua no quiebra. Y la empresa casi en ruinas. El orgullo bien abajo. La altivez y la arrogancia abofeteadas. Pero yo envié a mi Hijo Jesucristo a morir por ti. A pesar de que tu fe estaba en otro lugar, a pesar de que tus principios estaban en otra posición, a pesar de que tus sueños estaban muy alejados de los míos, ¿cuánto más ahora que tienes a Cristo en el corazón? Que tu fe está centrada ya no en tus fuerzas, ni en tus riquezas, ni en las riquezas de tu país, ni en el político de turno, ni en el movimiento del momento, ni en el equipo de la universidad, ni en el grupo o en el círculo de amigos, o en el círculo de amichis de la iglesia, o en el pastor con la buena palabra, o aún con el buen testimonio. Cuando está centrada mi fe en Jesús, cuando está centrada mi fe en el autor y consumador de esta posición de altura, no de altivez, de altura, digna, de honra, Dios va a derramar su amor en sus hijos, en su iglesia, en su país, en mi país, Venezuela, porque usted nació aquí también. Y no solo esto, dice el 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación.
la reconciliación. Rápidamente, 2 de Corintios 5. Jesús estaba lleno de gloria. Jesús era santo. Jesús estaba en el mejor lugar, en el mejor momento, en la mejor condición. Y dice: el amor de Cristo nos constriñe. En el capítulo 5, versículo 14, búsquelo y proyéctelo, hija, rápidamente. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si a alguien usted conoció según la carne y reconoció a Cristo como su único y suficiente Salvador, ya no usted no lo conoce más como era esa persona en la carne. Y el apóstol Pablo le estaba hablando aún a los mismos apóstoles. Acuérdense que el apóstol Pablo no caminó con Jesús. Él no caminó con Jesús a su lado. Él no estuvo en las cruzadas con Cristo. Él no estuvo en esos milagros. El apóstol Pablo era adverso, como buen religioso, a que Jesús fuese levantado, a que la iglesia predicara el nombre de Jesucristo. Mas Dios un día tuvo un encuentro con él, porque había un corazón sincero en ese hombre. Y ahora el apóstol Pablo le estaba hablando aún a esos mismos discípulos que caminaron con Jesús al lado de él. Si tú conociste a Cristo en la carne, ya no lo conoces según la carne. Si tú piensas que puedes gloriarte porque hacías cosas buenas aún antes de conocer a Cristo en tu carne, ni eso es motivo de gloria cuando no estamos en Cristo. ¿Usted me entiende? Se trata de no perder el tiempo. Yo no voy a juzgar ni voy a echar por tierra el buen trabajo que pueda hacer la gente. Y es necesario, y es digno, y es hermoso, y es ambiente de cambio, es un ambiente de prosperidad, sí. Pero necesitamos no solo en las cosas malas que hacemos, sino en todo lo bueno que podamos hacer, que Cristo esté presente. Que Cristo esté presente. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Porque si nos podemos quedar nada más en lo malo, y no, es necesario que Cristo esté presente para que cambie esa situación mala, ¿sí? Pero aún en lo bueno que hacemos, necesitamos que Cristo esté presente, y que no sea yo el pastor, yo el que dirige este equipo, este grupo, yo el que me lleno la boca. Harto estoy ya de gente que quiere llenarse la boca tratando de hacer algo bueno sin que Jesús esté presente ni en su corazón, ni en su organización, ni en nada de lo que esté llevando adelante. Iglesia, puede ser muy bueno, muy hermoso, puede ser resplandeciente, brillante, lleno de oro y calles de cristal, o calles de oro y ríos de cristal, y si no está Jesús no sirve. Si no está Jesús no vale para Dios. Si no está Jesús presente, no hay paz con Dios. Y si no hay paz con Dios, no hay reconciliación. No hay reconciliación.
¿Usted me está entendiendo? Entonces no se trata solo de amor. Señor, reprenda a ese espíritu inmundo que se ha querido meter de tener un doble interés. Me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Yo no sé qué le gusta. ¿Qué pasa en su mente si Dios hizo hombre, hombre y mujer, mujer? ¿Ah? No, pero es que es mi carne. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Si hay hombres casados aquí que pueden resistir el ver a 3 o 4 mujeres más, o a salir con 2 o 3, que ese paquetón que se metían de andar con 3 mujeres, que eso era un paquetón que se metían por un ratico de deleite. Y hoy pueden morir a esa carne y entender, ahora ver, deleitarse, gloriarse, así como dice la palabra, reconciliados con su esposa, con su familia, ver a sus hijos crecer, ver a su esposa amarlo más que antes, él amar a su esposa más que antes, y ver esos frutos y nosotros decir, no, es que yo soy así, yo tengo que haber nacido así. Dios te puso naturalmente mujer, Dios te puso naturalmente hombre, y nos comprueba porque físicamente, para procrear, para engendrar otra vida, para dar esperanza a esta tierra de que se llene de gente, tiene que estar un hombre y una mujer presentes. No hizo 2 hombres al principio, o no hizo 2 mujeres al principio. Tiene que estar presente un hombre y una mujer. Y yo sigo yendo en contra del espíritu, no en contra de la persona, pero no voy a abrazar. Físicamente sí, espiritualmente amar, pero no voy a permitir en mi espíritu trabajar para Judas en esa misma posición, o que quieras contaminar a otras personas aquí o fuera. Aquí hay gente es cristiana, gente que levanta a Cristo en todo lo que hacen. Oh, mi Jesús. Dios estaba en el 19, en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Le estoy afirmando con la palabra todo lo que hablamos hace un ratico. Y nos encargó a nosotros Jesús. Si Jesús me reconcilió a mí, con el único que puede darme paz, y dice ahora, dígase, esto no es la clase de kikiriki del gallo, no, a mí, o sea, a mí, encargó, amén, la palabra de reconciliación. Le encargó a usted maldecir y decir, tú me estás dando un diagnóstico demonio que no es verdad. Me encargó a mí a decirle a esa doctora que usted lo que está es loca, que tiene una cabeza revuelta. Le encargó al Evangelio Cambia a salir a las calles, o a la iglesia. Vamos a sacar el Evangelio Cambia a la iglesia. Le encargó a salir a maldecir a la gente, a decirle que están muertos, que no tienen esperanza, que son unos demonios, que el país se fue al infierno, que esto, que aquello. Nos encargó a reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué? Por mis buenas obras. Por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Y escúchame, las buenas obras van a venir. Las buenas obras van a venir, porque si yo soy nueva criatura, siempre queremos saber cuál es la voluntad de Dios. Siempre buscamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? La voluntad, usted lo va a buscar, lo va a escudriñar, de Dios, es que usted y yo seamos conformes a su Hijo Jesucristo, siendo Él el primogénito, dice la palabra, el primogénito, o sea, el primero de muchos, o sea, no era el último,
el primero de muchos. Entonces yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué hizo Cristo? Joven, Señor, es tu voluntad que yo sea obediente. ¿Qué hacía Jesús? Es tu voluntad que yo esté metido todo el día en mi teléfono, que no le preste atención a más nadie, que ni estudie, que ni me prepare, mucho menos que te busque a ti, que solamente me pregunte a alguien cuál es el amor de Cristo. Bueno, yo salgo ahí y hago 3 teatros y yo estoy declarando el amor de Cristo. ¿Usted cree, joven muchacho, que ese es el amor de Jesús? Y los bendigo por la fuerza y les pido que cada día lo hagan con más ánimo, con más templanza, con más seriedad, con más sinceridad, en levantar a Jesús con sus manos, con sus pies, con su fuerza, con su cuerpo, danzando para Él, haciendo una obra de teatro para Él, revolcándose aún en la lluvia como lo han hecho para Él. Pero eso no es todo. Esas son obras. Es tu voluntad, Padre, que hacía Jesús. Hasta lo último. Entonces yo quiero amar, Señor. Y quiero ver videos de amor y quiero ver videos de cómo amar. Busca a Jesús. Aprende cómo Jesús amó. Y les hablaba, andaba con mujeres de mucho dinero y a ninguna manipulaba. A todos, hasta la viuda más pobre y hasta el hombre más rico le dijo: deja todo aquí, nada de eso te lo vas a llevar, nada de eso te va a servir un día. Y la viuda más pobre dejó hasta su último centavo allí. Y el que había hecho toda la ley cumplido, le dijo: deja todo y sígueme. Señor, pero yo tengo trabajo, yo tengo reputación, yo tengo una empresa, yo tengo 6 uniformes, uno para cada día. Y o tengo un uniforme y tengo que lavarlo, no puedo ir a servirte hoy. O tengo esto, o tengo aquello, tengo 5 muchachos, o tengo uno enfermo, o tengo aquí, o tengo allá, o tengo mucha riqueza, Señor, tengo mucho de qué disfrutar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el amor que decimos? ¿O cuál es el amor que profesamos cuando nuestro país, muchachos, su país, cuando no es por mis ocupaciones, porque estoy muy ocupado, porque tengo demasiado trabajo, tengo demasiados estudios, tengo demasiado que hacer, es por mis preocupaciones. Tengo que planificar cómo hacer 100,000 bolívares esta semana, tengo que planificar qué es esto, qué es aquello, o tengo que ver cómo ataco esta crisis, o tengo que ver esta cola. O sea, cuando no son las ocupaciones, son las preocupaciones lo que nos impide realmente hacer la voluntad de Dios. Iglesia, yo no estoy exigiéndole a usted nada que Dios no nos haya dicho, porque me lo exige a mí, se lo exige a usted también. Reconciliación. No hay otra forma de cambiar a la gente. Podemos tener la mejor cárcel, la cárcel modelo, aunque hoy creo que es la peor cárcel que puede tener un país, son las cárceles venezolanas. La peor gente que puede estar dirigiendo esos centros están presentes hoy. Pero podemos tener la mejor cárcel modelo, y si no está Cristo, la gente no va a cambiar. La gente va a tener quizás una costumbre diferente, quizás un pensamiento algo diferente,
pero en el corazón va a seguir siendo el mismo. En el corazón va a seguir estando el rechazo a amar, a bendecir, a progresar, a que otros progresen, a que otros avancen, a que otros crezcan, a que otros se reconcilien con ese Dios que yo me reconcilié. Entonces no puedo decir que amo si no conozco el amor de Cristo, si no se me ha revelado a mí el amor de Cristo. Y esto no es para ofender a ninguna persona y para que toda religión lo sepa, que Jesús es el único camino, la verdad y la vida para reconciliarme con ese Dios que tantos buscan y no encuentran. Y que nada ni nadie, iglesia, atormente o mueva su fe en Jesús, su fe en Jesucristo, su fe en el autor y el consumador, que no por sacrificio se hizo santo, sino que aún siendo santo se sacrificó por ti y por mí, muriendo en la cruz y más allá, venciendo la muerte, para darnos a ti y a mí vida en abundancia aquí en la tierra y una esperanza de gloria y vida eterna.